Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en México, Distrito Federal, en la República Mexicana, y también a todos los que están en toda la República Mexicana a través de Internet o del satélite, y también a los que están a través de Internet o del satélite allá en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en toda la República del Brasil, en los diferentes países de Centroamérica, Guatemala, también El Salvador, también Honduras, también Nicaragua, también Costa Rica y Panamá, y también en Norteamérica, en Europa y también en el África y demás naciones que estén conectados con esta transmisión. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos abra las Escrituras y nos hable el corazón para recibir, creer la palabra de Dios, y nos permita así recibir esa fe de Cristo en nuestra alma, en el nombre del Señor Jesucristo, y nos confirme en su palabra, en su programa, y a los que todavía no han recibido a Cristo los traiga a sus pies, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión leemos en San Lucas capítulo 21, verso 27 al 36, donde Cristo hablándonos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El cielo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aquí, para tener el cuadro claro de nuestro tema, cuando se nos habla de la redención, aquí, de nuestra redención, la cual está cerca, se refiere a la redención del cuerpo físico, que será
la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de nosotros los que vivimos, en donde obtendremos un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Será un cuerpo joven para toda la eternidad. Esa es la redención a la cual se refiere aquí, pues ya la redención espiritual para nuestra alma la efectuó Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora, vean ustedes, ya hemos recibido la redención de nuestra alma y hemos recibido el Espíritu de Cristo luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos recibido la redención de nuestra alma porque hemos creído en Cristo, hemos dado testimonio público de nuestra fe en Cristo y hemos sido bautizados en agua en su nombre, arrepentidos de nuestros pecados. Cristo nos ha perdonado y Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Ya tenemos vida eterna acá en nuestra alma. Ya hemos entrado al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya tenemos vida eterna, pero nuestro cuerpo físico no tiene vida eterna y por eso nace el cuerpo físico, crece, se va poniendo viejo y después se muere. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico todavía no tiene vida eterna. Este cuerpo físico que tenemos ha venido a través de la unión de nuestros padres terrenales y por esa causa es un cuerpo mortal, corruptible y temporal, descendiente de Adán y Eva. Adán y Eva tenían vida eterna, pero todavía no estaban adoptados, por lo tanto ellos tenían que esperar hasta cierto tiempo, hasta recibir la adopción, pero Eva no esperó y adelantó todo el programa de tener hijos e hijas de Dios, Adán y Eva, y los trataron de traer en la forma incorrecta y eso no funcionó para traer hijos e hijas de Dios con vida eterna. Por lo tanto, al pecar contra Dios, entonces todos los hijos e hijas de Adán y Eva y sus nietos y bisnietos y tataranietos, toda la descendencia de Adán y Eva serían como Adán y Eva, sin vida eterna, solamente con una vida temporal, porque cuando Adán y Eva pecaron, murieron en aquel mismo día. Dios le había dicho que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Vamos a leerlo aquí en el Génesis capítulo 2, verso 16, 15 en adelante dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora Adán y Eva tenían vida eterna, no tenían que morir, pero si comían del árbol de ciencia del bien y del mal, morirían. Y cuando comieron, pecaron contra Dios y perdieron la vida eterna. Ellos murieron ese mismo día, aunque la Escritura, vean ustedes esto aquí, en la Escritura, luego dice que luego de Adán y Eva pecar, se escondieron delante
de delante de la presencia de Dios, el cual le aparecía a ellos cada día en el fresco del día, en la parte fresca del día o al aire del día. Y ahora vean ustedes, cuando Dios les visitó, no los encontró en el lugar donde siempre los encontraba, y Dios llamó a Adán y le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán le dijo que allí estaba, o sea, se hizo presente, y luego le dice la causa por la cual se había escondido. Dice: tuve miedo y me escondí. Cuando la persona está desnuda, siente miedo, y se escondió, y se había colocado unas hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero eso no es lo que Dios requería para estar cubiertos delante de Dios. Y Dios le dio pieles de animal, de un animalito, para cubrir la desnudez de ellos. Y ahora el ser humano necesita estar cubierto delante de Dios. Y vean ustedes, para estar cubierto delante de Dios, Adán y Eva recibieron pieles de un animalito que fue sacrificado, murió, para poder otorgar Dios a ellos la piel de ese animalito, lo cual es figura de Cristo, el sacrificio de Cristo muriendo en la cruz del Calvario para cubrir nuestra desnudez. Por lo tanto, todos los que están en Cristo están vestidos de Cristo. Ahora, encontramos que el ser humano perdió la vida eterna. Ese mismo día murió a la vida eterna y le quedó solamente vida temporal, que a Adán se le terminó a los 930 años. Por lo tanto, Adán, al morir a los 930 años, mostró la muerte de Adán, que el ser humano había perdido la vida eterna. Y ahora solamente uno podía restaurar el ser humano a la vida eterna, y ese sería ¿quién? Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que es el segundo Adán. Por medio del primer Adán, el ser humano recibió la muerte, porque la muerte entró por un hombre a la raza humana, y por consiguiente, así como una semilla de café o de mango o de trigo o de cualquier otro producto puede contaminarse con una plaga, y luego siembran esa semilla y ya sale la planta con esa plaga dentro, y el fruto sale con esa plaga. Y así también la raza humana ha salido con la plaga del pecado y por consiguiente la muerte. Es una raza humana mortal, porque entró la plaga del pecado a la raza humana cuando Adán y Eva comieron del árbol de ciencia del bien y del mal y pecaron así contra Dios. Por lo tanto, los descendientes de Adán son mortales. Pero ahora la promesa es que hay un árbol de la vida allí en el huerto del Edén,
Por lo tanto, si el ser humano comiendo del árbol de ciencia del bien y del mal murió a la vida eterna, comiendo del árbol de la vida, entonces nace a la vida eterna y obtiene la vida eterna. Y el árbol de la vida es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso la promesa en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2 vamos a ver aquí una promesa que hay. Capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que es el Espíritu Santo hablando en medio de la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora el árbol de la vida está disponible para todo ser humano, para que coma de él y viva eternamente. Y Cristo es el árbol de la vida. Y cuando la persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, ha creído de todo corazón, está comiendo del árbol de la vida, de Cristo, y está obteniendo ¿qué? La vida eterna. También hay otras escrituras como Apocalipsis capítulo 22 verso 13 que nos hablan también del árbol de la vida, y otros lugares del libro del Apocalipsis como el capítulo 22 del 1 al 5, ahí también nos habla del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. No hay un árbol literal de vida eterna, es Cristo el árbol de la vida eterna. Vean ustedes, aún todos los hijos de Dios están representados en el trigo, pero no somos trigo literalmente, somos seres humanos. ¿Ve? Y Cristo está representado en el grano de trigo que fue sembrado en tierra, pero Él no es un grano de trigo, Él es una persona. Por lo tanto, el árbol de la vida es Cristo. Por lo tanto, todo el que tiene anhelo de vivir eternamente puede comer del árbol de la vida, creyendo en Cristo de todo corazón y recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, y pidiendo perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo recibe y lo perdona, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo limpia de todo pecado con su sangre y lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. La persona nace a la vida eterna, a la vida eterna que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. A esa vida eterna nace la persona en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora tenemos dos vidas: la vida temporal que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales, la cual es pasajera, pero tenemos asegurada la más importante, la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Cuando se nos acabe la vida temporal, tenemos la vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad. Ya nuestra alma tiene vida eterna. Cuando se nos acabe esta vida terrenal física, Cristo nos va a dar el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual es un cuerpo con vida eterna. Y no se le acabará la vida a ese cuerpo físico glorificado que Cristo nos dará, y será un cuerpo joven para toda la eternidad. No se le terminará la vida y por consiguiente no se le terminará la juventud tampoco. Jesucristo está en su cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Jesucristo ascendió al cielo, subió al cielo hace 2000 años. Y todavía está tan joven como cuando se fue. En el cuerpo glorificado y eterno, la persona permanece joven para toda la eternidad. Por eso fue que cuando Cristo resucitó,
los discípulos de Jesucristo no lo conocían. Ni siquiera las hermanas, o sea, las mujeres que trabajaban en la obra de Cristo, en ese ministerio de Cristo terrenal, cuando resucitó tampoco lo conocían. Y vean ustedes a María Magdalena, cuando Cristo resucitó, habló con él y no sabía que era Jesús. Creyó que era el que cuidaba allí el lugar del cementerio y le preguntó: si tú has tomado a mi Señor, a Jesús, el cuerpo de Jesús, dímelo, o sea, y dame el cuerpo para yo encargarme de él. Fue lo que le quiso decir. Y Jesús le dice: María. Y ahí ella, porque conoció la voz de su maestro. Y ella dice: Raboni, que significa maestro. Y ahí le conoció. Los discípulos que iban camino a Emaús, encontramos en la escritura de San Lucas 24 que se le acercaron a Jesús o se les acercó Jesús a ellos y pregunta a ellos: ¿qué pláticas son estas que ustedes llevan? Iban muy tristes. Y le dice: ¿eres tú extranjero aquí en Jerusalén, que no sabes lo que ha sucedido? Y ahora, ¿cómo diríamos? Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Como dicen algunos: cuéntame qué fue lo que pasó. Y ellos comienzan a contarles: no sabes acerca de Jesús Nazareno, varón de Dios, aprobado por Dios en palabra y obra. Y comienzan a explicarle todo lo que Dios había hecho a través de Jesús. Y le hablan acerca también de la muerte de Jesucristo. Les dicen: y nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea, ellos pensaban que Jesús en ese tiempo iba a restaurar a Israel en el reino, iba al reino que había cesado, el reino de David y el trono de David. Ellos pensaban que iba a ser restaurado y el Mesías príncipe Jesús iba a sentarse sobre el trono de David, iba a comenzar ese reino e iba a quedar restaurado el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. Y ellos esperaban que todo eso sucediera en los días del ministerio de Jesús. Por eso cuando Cristo multiplicó los panes y los peces en una ocasión, hubo algunas personas que querían tomarlo para proclamarlo rey y coronarlo. Pero Cristo se apartó de ellos, porque Cristo conocía que antes de ser establecido el reino de Dios en la tierra, el reino literalmente hablando, y ser establecido todo el programa celestial, y así venir el reino de Dios a la tierra, y el Mesías príncipe sentarse sobre el trono de David, primero tenía que efectuarse la obra de redención en la cruz del Calvario. Cristo tenía que morir conforme a las profecías de Isaías capítulo 53 y otras profecías. Por tanto, Cristo sí conocía todo el programa. Ellos solamente tenían la mirada puesta en la venida del Mesías y la restauración de Israel al reino de Dios, y el reino de Dios es restaurado al pueblo hebreo en la venida del Mesías. Ellos veían la venida del Mesías como una sola, y la venida del Mesías tiene dos partes: su primera venida como Cordero de Dios para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, la cual llevó a cabo, por el cual también Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Tenía que Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, venir Cristo como el Mesías, como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo iba a quitar el pecado del mundo? Por medio del sacrificio de la expiación, efectuando ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo que el Hijo del Hombre sería levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, tenía que efectuarse un sacrificio
de expiación por los pecados del pueblo, para el ser humano obtener la redención, lo cual fue representado, tipificado allí en el Antiguo Testamento en el sacrificio del macho cabrío de expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, de Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Por lo tanto, Jesucristo conocía todas las Escrituras y conocía el tiempo en que cada Escritura tenía que ser cumplida. Y en una ocasión dijeron los líderes religiosos: pero ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Porque conocía todas las Escrituras y no había ido a estudiar al seminario de la religión hebrea de aquel tiempo. Es que Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y él mismo fue el que dio esas Escrituras a través de los profetas del Antiguo Testamento. Cristo, estando en su cuerpo angelical, Cristo estando en el Espíritu Santo, dio al pueblo hebreo todas esas profecías y todas esas palabras que los profetas hablaron. Fue Cristo en el Espíritu Santo a través de ellos hablándole al pueblo. Era Cristo el ángel del pacto, el cual es nada menos que el que le habló todas estas cosas al pueblo hebreo. Por eso es que Cristo en San Juan capítulo 8, verso 56, dijo en una ocasión allá a aquellos judíos que estaban allí presentes y que no estaban muy de acuerdo con Cristo. Vean, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Él estaba en cuerpo angelical, y Cristo en cuerpo angelical es nada menos que el Espíritu Santo, porque un cuerpo angelical es un espíritu. Un espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otro mundo, de otra dimensión. Y ahora vean aquí cómo en Zacarías capítulo 7 Dios habla por medio del profeta Zacarías acerca de cómo Dios había hablado al pueblo hebreo. Dice Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. O sea que Dios, por medio de su espíritu, a través de los profetas, les envió esas palabras, le habló esas palabras que los profetas hablaban. No era la palabra de un hombre, era la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Y ahora veamos: vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea que cuando el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios, vino gran enojo de parte de Dios. ¿Queremos tener enojado a Dios? No le demos atención a su palabra. ¿Queremos tener a Dios contento? Prestemos atención a su palabra. Tan simple como eso. En 1 Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ven? El Espíritu de Cristo era el que estaba en ellos, y el Espíritu de Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual estaba en ellos y estaba ¿qué? Profetizando de los sufrimientos que le vendrían al Mesías cuando viniera a la tierra en carne humana, y luego de las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Vean,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todo eso, vean ustedes, lo habló el Espíritu Santo a través de los profetas del Antiguo Testamento. En Hebreos también, capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice el gran apóstol San Pablo de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora vean, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, el pueblo hebreo, por los profetas. Dios hablaba por medio de los profetas. En Zacarías dijo que Dios, por medio de su Espíritu, a través de los profetas, le habló al pueblo hebreo. Y aquí San Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero del universo? Miren, las naciones, todas las naciones, les gustaría tener buenos equipos que puedan enviar a todos los planetas del sistema solar y a todos los planetas de otras galaxias para plantar ahí una bandera y decir: este planeta es nuestro. Pero saben ustedes una cosa, que ya aquí dice quién es el dueño de cada uno de esos planetas, de toda la creación, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, Dios creó el universo por medio de ¿quién? De Jesucristo. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de Jesucristo. Porque Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y Dios habló, habla y hablará eternamente a través de su ángel, el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, Cristo en su cuerpo angelical es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no hizo nada, ni está haciendo nada, ni hará nada a menos que no sea a través de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ve? ¿Quién es o qué es la imagen de la sustancia de Dios? Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente, y Jesucristo en su cuerpo físico es la semejanza física de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo estaba en el Antiguo Testamento en su cuerpo angelical y Dios estaba a través de él hablando y dirigiendo al pueblo hebreo, las personas que vieron al ángel de Jehová estaban viendo a Cristo en su cuerpo angelical, estaban viendo la imagen de Dios viviente. Y luego las personas que estaban aquí en la tierra, como los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles y todas las demás personas que seguían a Cristo, y todas las demás personas que veían a Cristo aunque no fueran creyentes en Cristo, cuando veían a Jesús, el cuerpo físico que estaban viendo, la semejanza física de Dios, el cuerpo físico de Dios, el cuerpo físico donde Dios estaba morando en toda su plenitud. En Cristo moró la plenitud de la divinidad, la plenitud de la deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra también. Por lo tanto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Todas las cosas Dios las ha hecho por medio de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento nos habla que Dios es el Redentor, el Salvador. ¿Vean? Y cómo
redimió a Israel de la esclavitud en Egipto por medio de su ángel, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual se manifestó a Moisés en una luz y le habló. Y luego le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego envió a Moisés a Egipto para que libertara al pueblo, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, Dios, por medio de Cristo, el ángel del pacto, estaría en Moisés llevando a cabo esa labor. Moisés no hizo ningún milagro. Moisés no libertó al pueblo hebreo. El que libertó al pueblo hebreo fue Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Porque el único redentor es Dios, por medio de Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ya estamos viendo quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos viendo todo este misterio de cómo es que Dios lleva a cabo toda la obra desde el principio. Toda la creación la llevó a cabo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean aquí en San Juan capítulo 1. Nos dice, nos da testimonio de esto diciendo de la siguiente manera: en el principio creó Dios. Eso es Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí en el capítulo 1, verso 1 en adelante de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y cómo se puede entender esto? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a continuar leyendo para que lo puedan comprender. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Bien? Y ahora, todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y sin el Verbo no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Por lo tanto, Dios creó todas las cosas por el Verbo. Y ahora vamos a ver. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego acá en el verso 9 en adelante dice: y aquel Verbo y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Ve? El mundo fue hecho ¿por quién? Por el Verbo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en el nombre del Verbo, de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Obtienen el nuevo nacimiento, nacen como hijos de Dios en el reino de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Una persona no puede decir: yo voy a obtener un nuevo nacimiento, después que me muera voy a nacer de nuevo en otra familia a través de otra mujer, y entonces voy a nacer como un hijo de Dios. No, eso fue lo que... o voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo, como decía Nicodemo. No funciona de esa manera el nuevo nacimiento. Nicodemo le preguntó a Cristo. Cristo le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por tanto, si para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que ver entonces, averiguar cómo nacer de nuevo, porque de otra forma no se puede entrar al reino de Dios, y por consiguiente no se puede vivir eternamente, porque solamente en el reino de Dios es que hay vida eterna, es que la persona tiene vida eterna. Y ahora Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua
es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo. Escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo acá en el alma, porque escucha la predicación del Evangelio de Cristo, escucha el misterio siendo revelado de la primera venida de Cristo y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados, conforme a San Mateo capítulo 1 verso 21. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19 verso 10. Él vino para buscarme a mí. ¿Y a qué más? A cada uno de ustedes también. Por lo tanto, Él vino por mí y por cada uno de ustedes también. Por lo tanto, la primera venida de Cristo fue por todos nosotros, para buscarnos, salvarnos y colocarnos por consiguiente en la vida eterna con Él en su reino eterno. Y ahora continuamos aquí leyendo acerca del verbo. Capítulo 1, verso 14, ahora llegamos al verso 14 de San Juan, capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el verbo que era con Dios, el verbo que era en el principio con Dios, el verbo por el cual fueron hechas todas las cosas, ahora se hizo carne, se hizo hombre en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo, y fue conocido por el nombre de Jesús. Era el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hecho hombre, vestido de un cuerpo de carne, el ángel de Jehová, que no tenía un cuerpo de carne allá en el Antiguo Testamento y usaba cuerpos de carne, velos de carne, los velos de carne llamados los profetas, usaba esos velos de carne para hablarle al pueblo hebreo. Ahora se creó un cuerpo de carne, un velo de carne propio, lo creó en el vientre de la Virgen María. La Virgen María concibió y tuvo un bebé, el cual nació en Belén de Judea y el cual fue llamado Jesús. Ese es el velo de carne, el cuerpo de carne de Dios, donde Dios se moró en toda su plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba allí, todo en un solo hombre, morando y obrando. Por eso Cristo decía: yo no hago nada de mí mismo. Ahora vean, Cristo, hablando de sí mismo, decía que Él no hacía nada del mismo. Dice en San Juan capítulo 10, versos 37 al 38, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. ¿Dónde estaba el Padre? En Él, en Jesús. Y ahora veamos otro pasaje muy importante que nos habla acerca de Cristo obrando en el capítulo 14 de San Juan, verso 9 en adelante, dice: Jesús le dijo, esto fue a Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? El Padre que estaba morando en Jesús era el que hacía las obras y era el que hablaba esas palabras.
porque él no hablaba esas palabras de sí mismo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahora, esto es sencillo de entender. Cuando usted hace una labor o habla, el cuerpo físico no está hablando de sí mismo. Si usted toma el cuerpo físico de una persona donde ya salió su alma y el espíritu de la persona y le habla algo, ese cuerpo no le habla nada a usted. ¿Por qué? Porque ya salió el alma y el espíritu de la persona. Por lo tanto, el que hablaba a través de esa persona y obraba y trabajaba no era el cuerpo de carne, era el que estaba dentro de ese cuerpo de carne. Usted no hace nada usted de sí mismo. Es usted que es alma viviente y tiene un espíritu, que es un cuerpo espiritual de otra dimensión dentro del cuerpo de carne, y por medio, usted que es alma viviente, por medio del espíritu que tiene usted, el cual está dentro del cuerpo físico, usted usa el cuerpo de carne para obrar, para trabajar, para tomar cualquier objeto, para hablar y así por el estilo. El cuerpo de carne solamente es el instrumento del alma suya, y usted, por medio de su espíritu que está dentro del cuerpo físico, usted obra a través del cuerpo físico. Y el que obraba a través del cuerpo físico llamado Jesús era el Padre que estaba en él, por medio del espíritu, por medio del ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora hemos visto lo sencillo que es todo el misterio de el Padre en Cristo. Por eso es que San Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Ve? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo, conocer el misterio de Dios el Padre en Jesús, obrando a través de Jesús y viendo que el velo de carne llamado Jesús es el cuerpo físico de Dios, el cuerpo físico a través del cual Dios estaba en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad estaba morando corporalmente en el cuerpo de carne llamado Jesús. Y por medio de ese cuerpo, el ángel del pacto llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en todo este programa de redención para todos los escogidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales desde antes de la fundación del mundo fueron elegidos, predestinados, escogidos. Vean aquí en Primera de Pedro nos habla algo de esto. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Vean, hemos sido ¿qué? Elegidos. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer al Evangelio de Cristo. Obedecer, por consiguiente, a Dios. ¿Para qué obedecemos? Vamos a ver. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vean, obedecemos para ser rociados con la sangre de Jesucristo.
escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en nuestra alma y nos ilumina a Dios por medio de su Espíritu Santo, y vemos que la salvación para nuestra alma, para poder vivir eternamente, es a través de Cristo, y que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio, la expiación por nuestros pecados, para poder obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo. Cuando vemos todo eso, estamos recibiendo la revelación de Jesucristo y recibiendo la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y entonces decimos: Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es mi único Salvador. No hay salvación para mí fuera de Jesucristo. Nace la fe de Cristo acá, cree la persona de todo corazón en Cristo y da testimonio público de su fe en Cristo, diciendo: yo doy testimonio público de mi fe en Cristo, porque he creído en Cristo de todo corazón y creo que Él es mi único y suficiente Salvador, y yo lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y así ha dado testimonio público la persona en Cristo, ¿ve? Y de Cristo. Y así la persona obtiene la salvación de vida eterna. Es perdonado. Cristo le perdona de todos sus pecados y con su sangre le limpia de todo pecado. Es rociado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Para eso hemos sido destinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nuestra estadía aquí en la tierra tiene un propósito divino. Nuestra estadía aquí en la tierra no tiene el propósito de nacer, crecer, comer, dormir, estudiar, trabajar y después morir. El propósito es obedecer al Evangelio de Cristo, el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, nuestro propósito es estar en la tierra para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y pedir perdón a Cristo por nuestros pecados, para que Cristo nos perdone y con su sangre nos limpie de todo pecado y nos dé la salvación y vida eterna. Y así entremos al reino eterno de Cristo y tengamos la vida eterna y por consiguiente nuestro futuro eterno asegurado con Cristo en su reino eterno. Vean en San Juan capítulo 3, versos 35 al 36, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ve? El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven? El que rehúsa creer en Cristo, el Hijo de Dios, el que rehúsa creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, no verá la vida, no verá la vida eterna. Solamente se conformó con una vida temporal que se le va a terminar en algún momento y no sabe cuándo se le va a terminar. A la mayor parte de las personas se le termina antes de los 100 años. Son pocos los que pasan de 100 años. Y los que pasan de 100 años pasan con mucho trabajo. Hay que estar ayudándolos a la mayor parte de ellos. A otros se les termina ya en una edad bastante avanzada, a otros se les termina en edad media, a otros les termina la vida estando jóvenes, a otros se les termina la vida siendo unos niños y a otros siendo unos bebés. ¿Ve? Porque no hay un tiempo determinado para vivir todos los seres humanos. Unos viven más y otros viven menos en el cuerpo de carne, porque es un cuerpo temporal por un tiempo, para que usted aproveche la vida que Dios le ha permitido tener en ese cuerpo de carne y obedezca la predicación del Evangelio de Cristo, y reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, y sea rociado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y sea limpiado de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, y así obtenga la vida eterna, y así asegure su futuro eterno con Cristo en la vida eterna. Por tanto, ese es el programa divino por el cual nosotros estamos viviendo en este planeta Tierra. Todo el mundo debe comprender el porqué de su existencia aquí en la Tierra. De otra forma,
estará sin esperanzas y estará como un ignorante sin saber por qué está viviendo en la tierra. Hay una meta, un propósito divino por el cual vivimos en la tierra. El propósito es para que obtengamos la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Para eso fue que Él vino y murió en la cruz del Calvario. El que rehúsa creer en el Hijo, en Jesucristo, no verá la vida eterna. Pero el que cree en Cristo tiene vida eterna. Tan simple como eso. Dios hace las cosas simples y mientras más grandes son, más simples las hace, para que todos puedan obtenerlas. Ahora, ya todos los creyentes en Cristo que lo han recibido como Salvador y han sido bautizados en algo en su nombre, arrepentidos de sus pecados, han sido limpios de todo pecado y han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego por Cristo, y Cristo ha producido en ellos el nuevo nacimiento, ya tienen vida eterna. Su alma tiene vida eterna. Y por consiguiente ya han recibido la redención espiritual del alma y han recibido un cuerpo angelical eterno, como el cuerpo angelical de Cristo, llamado el ángel del pacto. Yo tengo un cuerpo angelical. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Pero nos falta todavía la redención física, la redención del cuerpo, de la cual habla San Pablo en Efesios. Él fue el más que habló de este misterio. En Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Fuisteis sellados para qué? Para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y nos transformará a nosotros los que vivimos y nos dará el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y eso es la redención del cuerpo. Y ese día de redención es el tiempo donde Él va a llevar a cabo esa labor. El día de redención como dispensación es la dispensación del reino, el día de la dispensación del reino. Y el día de redención como tiempo físico es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, que es también señalado como el día postrero para los seres humanos. El día postrero delante de Dios para los seres humanos es el milenio postrero, que es el séptimo milenio. Así como el día postrero de la semana es el sábado, el día postrero delante de Dios para los seres humanos es el milenio postrero, el séptimo milenio, en el cual Cristo va a establecer su reino milenial, y por consiguiente tiene que resucitar a los muertos creyentes en Él y en cuerpos glorificados para que estén con Él en su reino, y tiene que transformarnos a nosotros para tener nosotros un cuerpo eterno, para poder vivir con Cristo en su reino milenial. Y antes de comenzar el reino milenial aquí en la tierra, habrá una fiesta grande en el cielo. Diríamos que es la fiesta de posesión, de toma de posesión. ¿Cómo? Miren ustedes, cualquier rey o político sale electo para ser el presidente de la nación o rey de una nación, y luego, cuando sale electo, no lo colocan ahí mismo para comenzar en ese mismo momento, sino que luego de eso hay una fiesta también, una recepción grande, una fiesta de su partido, de su grupo, y también hay una proclama de esa persona, hay una proclama de que ese es el que va a gobernar en la próxima etapa de gobierno. Y hacen una fiesta grande en donde proclaman a ese nuevo gobernante.
Y en el cielo habrá una fiesta grande en donde se estará proclamando a Jesucristo como el Rey del reino milenial. Y a los escogidos de Dios, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que serán transformados y estarán con Cristo en su reino, y estarán con Cristo en la cena de la boda del Cordero. Y a los muertos en Cristo resucitados, que estarán con Cristo en la cena de la boda del Cordero, cuando Él nos transforme a todos y nos lleva de aquí en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, nos lleva a la cena de la boda del Cordero, que es en la séptima dimensión. Allí será la fiesta grande para Cristo y su iglesia. Por eso está señalada esa gran fiesta como la cena de las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su iglesia. Y luego que termine esa fiesta, que durará 3 años y medio, mientras hay esa fiesta en el cielo, la humanidad aquí en el planeta Tierra estará pasando por los juicios divinos de la gran tribulación, por el día ardiente como un horno, en donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, porque no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ya el sacrificio de la expiación y la sangre de ese sacrificio que estaba colocada en el cielo, en el trono de intercesión, ya fue quitada, y ya no hay intercesión en el cielo, porque ya Cristo cambió de sumo sacerdote a rey, y ya Cristo estará como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra. Por lo tanto, así como un nuevo candidato que salió electo para ser el presidente de la nación, ¿qué hace? Comienza a quitar personas de los puestos y a poner de los de él, a colocar en los lugares de confianza a sus personas para el nuevo gobierno. Y ahora Cristo va a colocar en su gabinete a todos los redimidos con su sangre preciosa. Por eso dice la Escritura que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el capítulo 1 del Apocalipsis. Vean el capítulo 1 del Apocalipsis, como dice aquí, dice, verso 5 en adelante, dice: y de Jesucristo al testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y por consiguiente vamos a reinar en el reino de Dios, que estará establecido aquí en la tierra, en el reino milenial de Cristo, el cual será el reino de Dios en la tierra. Por eso Cristo enseñó a sus discípulos a orar en esa oración que les enseñó, y les dijo que orando dijeran: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Ve? Una de las peticiones es que venga el reino de Dios a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. En el reino milenial de Cristo es que será la voluntad de Dios, como en el cielo, aquí en la tierra. Porque ese reino de Cristo tendrá sus leyes, que serán las leyes divinas, para que todas las personas caminen conforme a las leyes divinas. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9 en adelante, hablando de toda esa multitud celestial que estaba allí presente cuando Cristo abrió, tomó el título de propiedad del libro de los 7 sellos en su mano. Dice, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 4. Aún tendríamos que leer un poco antes. Vamos a comenzar a leer el capítulo
capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro es el libro de la vida del Cordero, es el título de propiedad de toda la creación. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz y el linaje de David? Que lo diga el mismo Cristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora, ¿quién es el linaje de David? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la raíz y linaje de David. El anciano le dijo a Juan: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El anciano le dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan el apóstol miró, ¿qué vio? Vio un cordero como inmolado. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Juan lo presentó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesucristo es el león y es el Cordero también. Cuando Juan miró, vio un cordero como inmolado. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por lo tanto, vamos a reinar con Cristo sobre la tierra, en este planeta Tierra, en el reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean todo lo que Cristo tiene para toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Esa persona tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente es una persona redimible. Solamente los que son redimibles son los que pueden ser redimidos. Él vino a buscar las ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna. Por lo tanto, si Él vino a buscar las ovejas para darle vida eterna, entonces son las ovejas del Padre que le fueron dadas a Él para buscarlas y darles vida eterna, los que son redimibles. Por eso encontramos en el capítulo 25, versos 30
al 46 o 31 al 46 de San Mateo, que como el pastor coloca las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, así Cristo hará. Y vean, a las de su derecha las coloca en el reino, les da la entrada al reino, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, que son los cabritos, lo cual representa seres humanos, les dice: malditos al fuego. Y empieza a decir por qué. Y luego dice también: al fuego, al infierno, preparado para el diablo, preparado para el diablo. ¿Ve? O sea que el lugar que fue preparado para el diablo, infierno, ahí también van a ir muchas personas que están representadas en esos cabritos que no fueron obedientes y no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Pero las ovejas que el Padre le dio a Cristo, esas ovejas irán con Cristo al reino de Cristo, que es el reino de Dios, que será establecido en el planeta Tierra. Pero espiritualmente, cuando la persona nace de nuevo, entra al reino de Cristo. Ya su alma está en el reino de Cristo. Hemos sido colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, lo importante es que estando en estos cuerpos físicos viviendo, comprendamos el propósito por el cual vivimos en la tierra. El propósito de Dios es que escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo y creamos en Cristo de todo corazón, arrepentidos de nuestros pecados, y seamos bautizados en agua en su nombre, pidiéndole perdón también a Cristo por nuestros pecados, y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Así nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así hemos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo nuestro Salvador. Y así hemos obtenido la redención de nuestra alma, hemos obtenido la redención en el campo espiritual. Pero nos falta todavía la redención física, que será nuestra transformación para los que vivimos, en donde obtendremos el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, y los muertos en Cristo recibirán el cuerpo nuevo, resucitarán en cuerpos inmortales y jóvenes para toda la eternidad. Y eso será la manifestación de los hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, con cuerpos eternos y glorificados, iguales a Jesucristo nuestro Salvador. De eso fue que habló San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 19 en adelante. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ve? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos el cuerpo eterno y glorificado. Y los muertos en Cristo obtendrán el cuerpo físico eterno, resucitarán en cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y resucitarán jóvenes, y nosotros seremos jóvenes también en el nuevo cuerpo que hemos de tener, y los niños serán jóvenes también.
En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es que somos ciudadanos celestiales. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es del cielo, y todos los que han nacido de nuevo han nacido del cielo, y por consiguiente tienen la ciudadanía celestial. Así como usted tiene una ciudadanía terrenal porque nació aquí en la tierra, y su ciudadanía terrenal es de la nación donde usted nació. Esa es una ciudadanía temporal, porque cuando usted muere no se la puede llevar para donde va, y no puede decir: aquí tengo mi pasaporte. Ahora, en el cielo, todos los que han nacido de nuevo han nacido del cielo, y su ciudadanía es celestial. Son ciudadanos de la nueva Jerusalén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, esperamos a nuestro Salvador venir del cielo, venir de la nueva Jerusalén, de la ciudad de nuestro Dios, en donde Él está como sumo sacerdote, haciendo intercesión en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio y sobre el trono de Dios, haciendo intercesión con su propia sangre por todas las personas que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y obedecen al Evangelio, y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? La segunda venida de Cristo es para transformarnos a nosotros los que vivimos, y darnos así el nuevo cuerpo eterno, y resucitar los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados. Y después estaremos una temporada aquí en la tierra, de unos 30 a 40 días, como Cristo estuvo 40 días en la tierra con sus discípulos, apareciéndole en muchas ocasiones, y ya estaba resucitado y glorificado, y no lo conocían, y aún viéndolo no creían que era Él. ¿Por qué? Porque en el cuerpo glorificado la persona es joven, representa de 18 a 21 años de edad. Y ahora la promesa es que en la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y por consiguiente ese es el tiempo del día de la redención, del día de la redención para el cuerpo físico, del día de la redención física, y para el cual nosotros hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará en cuerpos glorificados a los muertos creyentes en Él, y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y ese día de la redención corresponde al séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, como día de tiempo, de años, y también corresponde al día de la dispensación del reino, o sea, a la dispensación del reino como día de redención. Y ese día de redención, como ya hemos visto, ya comenzó como día, como milenio. Ya estamos en el nuevo milenio y llevamos ya 5 años dentro del nuevo milenio, pero no sabemos cuándo es que Cristo va a resucitar los muertos creyentes en Él, y cuándo nos va a transformar a nosotros que vivimos. Pero sí sabemos. No sabemos, pero sí sabemos. No sabemos porque no sabemos cuándo será que Cristo complete su iglesia. Pero sí sabemos, porque sabemos que cuando Cristo llame y junte en su iglesia hasta el último escogido, entonces será que Cristo se levantará del trono del Padre, resucitará los muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará. Para el cual Él se levantará, tomará el título de propiedad y lo abrirá en el cielo, y ya Él estará ahí como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, para reclamar a todos aquellos que Él ha redimido con su sangre preciosa, y producir en ellos la redención física, la del cuerpo, que es nuestra transformación. Las señales que Él dio,
las señales que él profetizó que estarían manifestadas tanto en el cielo como en la tierra. Y él dijo, cuando ustedes vean esas señales, esas cosas sucediendo, levantad vuestras cabezas del cielo, levantad vuestras cabezas. ¿Para dónde las vamos a levantar? Pues para el cielo, porque vuestra redención está cerca. ¿Porque qué? Vuestra transformación para los que vivimos está cerca. De un momento a otro va a ocurrir cuando Cristo complete su iglesia, cuando haya llamado y juntado hasta el último escogido. Entonces Cristo hará su obra de reclamo y hará la redención del cuerpo, que será nuestra transformación para los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Y entonces todos seremos jóvenes y estaremos en la hermosura del cuerpo nuevo y eterno y glorificado, como Cristo está en la hermosura del cuerpo nuevo, eterno y glorificado. Y ahora podemos ver que tenemos que tener nuestras cabezas levantadas al cielo a Cristo, tener nuestra mente en Cristo y nuestro corazón en Cristo, y siempre orando en nuestro corazón y pidiéndole perdón a Cristo por todo pecado que hayamos cometido y aún por todo pensamiento pecaminoso, para que así Él nos mantenga limpios, perdonados y limpios de todo pecado con su sangre preciosa, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mientras Él esté en el trono de intercesión en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su sangre, hay perdón de pecados para los seres humanos. Cuando Cristo salga del trono de intercesión, ya no hay perdón de pecados para los seres humanos, y no hay con qué el ser humano ser limpio de todo pecado, porque Cristo ya habrá salido del trono de intercesión. Por lo tanto, todos manteniéndonos con nuestras cabezas levantadas al cielo a Cristo, porque nuestra redención está cerca. Hemos visto todas las señales que Cristo dio, que estarían siendo vistas en la tierra, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en los cielos, cosas misteriosas, esos platillos voladores o carros de fuego, y también en la tierra, guerras, terremotos, maremotos y así por el estilo. Y los hombres confundidos a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y los hombres con temor de las cosas que han de venir, porque el tiempo está mostrando esas señales en el cielo, y solamente esa es la muestra. Lo que viene es mayor, y para muestra dicen que con un botón basta. Por lo tanto, no necesitamos ver todo lo que va a suceder en la gran tribulación. Ya con las muestras ya se sabe lo que va a venir durante la gran tribulación. Por lo tanto, nos conviene tener nuestros rostros, nuestras cabezas levantadas al cielo a Cristo, estar en comunión con Cristo, sirviéndole a Cristo todos los días de nuestra vida. Eso es estar en pie delante del Hijo del Hombre, en y dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y esperando no los juicios de la gran tribulación, sino esperando nuestra transformación. Y luego estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días, como Cristo estuvo en la tierra unos 40 días y luego ascendió al cielo. Así estaremos en el nuevo cuerpo unos 30 o 40 días, y durante ese tiempo habrá una manifestación plena de Dios, llamada la tercera etapa, donde no habrá limitaciones en cuanto a lo que será hecho por Dios en medio de su iglesia. Y ahí el mundo entero va a ver una manifestación tan grande que hasta el pueblo hebreo dirá: ese es el que nosotros estamos esperando, y esto es lo que nosotros estamos esperando. Así dirán.
verán a Cristo en su iglesia manifestado en toda su plenitud. Y ahora no vamos a dar detalle de eso, de cómo va a ser, pero ahí estará. ¿Estará quién? Yo estaré allí. ¿Y quién más va a estar allí? Todos nosotros vamos a estar ahí en esa tercera etapa. Y vamos a tener el cuerpo glorificado y eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y por consiguiente va a ser también esa etapa, una etapa de jóvenes, porque todos vamos a ser jóvenes. Así es que esa es la edad escogida por Dios para el cuerpo eterno que Él nos va a dar. Por tanto, vendrá esa manifestación plena. Vean, cuando Cristo resucitó ya estaba en el cuerpo nuevo, en el cuerpo glorificado, o su cuerpo ya glorificado. Vean, Cristo estuvo hablándoles acerca del reino y también estuvo haciendo muchas señales. Ahora, Cristo ya está en su cuerpo glorificado y nosotros vamos a estar pronto en el cuerpo glorificado que Cristo nos va a dar. Y eso será la redención del cuerpo. Por tanto, con nuestras cabezas levantadas al cielo, porque nuestra redención está cerca, la redención de nuestro cuerpo. Levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. Así dijo Cristo y nosotros lo creemos de todo corazón. Estamos viendo todas las señales que Él dio, que corresponden al fin del tiempo. Por lo tanto, las señales en el cielo y en la tierra indican que estamos en el tiempo en que nuestra redención, la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados está cerca. De un momento a otro va a suceder cuando Cristo complete su iglesia. Por lo tanto, llevamos el mensaje por todos los lugares para que llegue a los oídos y al corazón de todas las personas, para que el que es de Dios oiga la voz de Dios y no endurezca su corazón, sino que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le dé la vida eterna. No nos podemos ir de aquí de la tierra hasta que no entre, hasta el último escogido, al reino de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, al redil del Señor Jesucristo. Por eso trabajamos en la obra misionera y en la obra evangelística, llevando el mensaje por todos los lugares para que Cristo complete su iglesia. Y ahora Cristo ya tiene la mayor parte de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, ya las tiene dentro de su redil. Y yo soy uno de esas ovejas. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si falta alguna oveja del Señor que ha escuchado hoy, en esta ocasión, la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, y ha nacido la fe de Cristo en su corazón, y está creyendo de todo corazón en Cristo, este es el momento para venir a los pies de Cristo, para entrar por la puerta del redil, que es Cristo, entrar al redil de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, entrar al cuerpo místico de Cristo, y así entrar al reino de Jesucristo. Cristo le está llamando en esta noche. Usted ha estado escuchando la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo en esta noche, y ahora ha llegado el momento para que usted pueda dar testimonio público de su fe en Cristo, viniendo a los pies de Cristo y dando testimonio público de su fe en Cristo y recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es vida eterna lo que Cristo quiere darte a ti. Y para darte vida eterna, tienes que venir a Él. Él es el que tiene la vida eterna. Venimos a Cristo para que nos dé la vida eterna. Por lo tanto, en estos momentos tienes la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Puedes levantar tu mano y puedes venir, pasar a la frente y venir a los pies de Cristo, y yo estaré orando por ti, para que Cristo te reciba en su reino, te perdone y con su sangre te limpie de todo pecado.
Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un asunto de fe en Cristo para obtener la salvación y vida eterna. Y es un asunto de no creer en Cristo para la persona ser condenada y echada en el lago de fuego. Vean en San Mateo capítulo 10, verso 28, Cristo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y nadie quiere ser destruido en el infierno. Nadie quiere ser destruido en alma y cuerpo en el infierno. Todos queremos vivir eternamente. Por lo tanto, tenemos que temer a Dios y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo también en el capítulo 10, verso 32 al 33 de San Mateo, del Evangelio según San Mateo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo lo confiesa delante del Padre Celestial y le dice a Dios Padre, esta persona ha creído en mí, ha escuchado mi evangelio, ha creído en mí, ha creído en mi sacrificio en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por sus pecados, y ha dado testimonio público de su fe en mí y me ha recibido como su único y suficiente Salvador. Y me ha pedido perdón por sus pecados y yo le he perdonado, y con mi sangre le he limpiado todo pecado, y ha sido bautizado en agua en mi nombre. Padre, dale la entrada a tu reino. Y el Padre, ¿qué hace? Le da la entrada al reino, lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona nace de nuevo, nace en el reino de Cristo y entra en el reino de Dios por consiguiente para vivir eternamente con Cristo en su reino. ¿Ve? Y así la persona aseguró su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Pero de los que no confiesan a Cristo como su Salvador, ¿qué sucederá? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, toda persona que niega a Cristo, que no cree en Cristo y no lo recibe como Salvador, Cristo lo niega delante del Padre Celestial y dice: esa persona no es un creyente en mí, esa persona no ha creído en mí y no ha creído en mi sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no está perdonado de sus pecados y no está limpio de todo pecado. Y el Padre no lo deja entrar a su reino eterno, no lo deja entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no confesó públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. No fue un creyente en Cristo y por consiguiente no tiene derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. La vida eterna es para los creyentes en Cristo. Y el infierno y el lago de fuego es para los no creyentes en Cristo, para los que no creen en Cristo. Vean, aquí está en San Juan capítulo 1 también. Nos dice, capítulo 3, verso 20, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no se perderá, sino que vivirá eternamente con Cristo en su reino. El que no cree sí se perderá y será condenado y echado en el lago de fuego, en donde dejará de existir en cuerpo, espíritu y alma. Será quemado. El diablo también va a ser echado en el lago de fuego. Pero nadie le quiere hacer compañía al diablo, y menos
al lago de fuego. Más bien lo que decimos es que se quede él completo con el lago de fuego allá, hasta que se queme. Ahora vean, sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve? El que no cree ya está condenado. El que cree no es condenado. El que cree recibe vida eterna de Cristo. Aquí también en San Juan capítulo 3, versos 35 al 36 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en Cristo, el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna. Se conformó con una vida temporal y cuando se le acaba no tiene más vida para continuar viviendo por toda la eternidad. Sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es para los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Pero para los que creen en el Hijo de Dios, Jesucristo, como su único y suficiente Salvador, tienen vida eterna porque Cristo les da la vida eterna. Ustedes han venido a los pies de Cristo y están dando testimonio público de vuestra fe en Cristo al venir a los pies de Cristo en esta ocasión, porque ustedes quieren recibir la vida eterna. Y ustedes ya saben que la vida eterna está en Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versos 10 en adelante. Por lo tanto, a través de Cristo obtenemos la vida eterna. Y así es como aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y entonces dormimos tranquilos, sabiendo que si nuestro cuerpo físico no amanece vivo, no hay ningún problema. Ya tenemos la salvación y vida eterna y vamos a vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Y Él nos va a dar un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado para vivir con Él en su reino eterno. Por lo tanto, ya se ha acabado esa angustia existencial de nuestra alma. El mundo sigue con la angustia existencial, la humanidad sigue con esa angustia existencial, porque no sabe ni de dónde ha venido, ni por qué está aquí en la tierra, y por qué está viviendo esta vida terrenal, y no sabe hacia dónde va después que termina esta vida terrenal. Pero los creyentes en Cristo saben que si mueren físicamente, van al paraíso a vivir, a donde están los apóstoles y donde están todos esos santos y creyentes de tiempos pasados, y que regresarán a la tierra en la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos eternos y glorificados, y luego se reunirán acá con nosotros los que estemos vivos, y nosotros seremos transformados y estaremos una temporada aquí estrenando el nuevo cuerpo en esa manifestación plena de los hijos de Dios en esta tierra en cuerpos glorificados. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, que durarán 3 años y medio. Esa será la fiesta más grande del cielo, la fiesta más grande del universo, y a esa fiesta yo fui invitado. Yo soy uno de los invitados, y quién más, cada uno de ustedes también. Bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ven? Somos bienaventurados. Hemos sido convidados y aceptamos esa invitación. Hemos escuchado la invitación a través de la predicación del Evangelio de Cristo y hemos aceptado esa invitación para estar en la cena de las bodas del Cordero, para lo cual necesitamos tener la vestidura de boda, que es el bautismo del Espíritu Santo, y después el cuerpo nuevo y eterno que Él nos va a dar para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, ya hemos escuchado su invitación bajo la predicación del Evangelio de Cristo,
y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo al cielo y vamos a estar también todos puestos en pie. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede hacerlo en estos momentos para que quede incluida en esta oración. Algunas personas son un poco tímidas y luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer de todo corazón en Cristo, no se atreven a pasar a la frente por temor y timidez a que lo vean pasar a la frente, pero para recibir a Cristo y para recibir la vida eterna que Él nos da, no podemos ser tímidos. Él no fue tímido para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, eche la timidez a un lado, porque esa timidez no le permitirá recibir la vida eterna. Échele a un lado y levántese y diga: yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído en Cristo de todo corazón, por lo tanto paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y así, Cristo le dará la salvación y vida eterna. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Los que están en otras naciones también pueden seguir pasando al frente si no han pasado, y quedarán incluidos en esta oración también que haré por todos los que están en otras naciones en estos momentos pasando al frente. Vamos a orar ya por las personas que están aquí presentes y quedarán incluidos también los que están en otras naciones que han pasado al frente para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo y nuestros ojos cerrados. Vamos a orar y repitan conmigo esta oración las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, y también los que están en otras naciones que han venido a los pies de Cristo. Repitan conmigo esta oración: Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu Evangelio y ha nacido tu fe en mí, en mi corazón. Señor Jesucristo, creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, creo en ti de todo corazón. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego. Y perdona mis pecados, y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego cuando yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer a una nueva vida, a la vida eterna, contigo en tu reino eterno, para vivir contigo por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo decimos todos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado.
Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, por cuanto ustedes han escuchado la predicación de su evangelio y han creído en Cristo de todo corazón. Lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador públicamente, y Cristo les ha recibido en su reino. Ustedes me dirán, por cuanto Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todavía me falta una cosa: ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero cumplir el mandamiento, el mandato de Cristo completo. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque he creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados en estos mismos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y pregunto al ministro, al reverendo Ricardo Villagrán, si hay agua. Hay agua aquí, hay un bautisterio, y allá también hay 2 bautisterios. Hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales en ambos lados. Hay vestidores de ropa también, hay vestidores de ropas también, y personas que les ayudarán para ustedes cambiarse de ropa, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego regresar a los vestidores y colocarse la ropa de ustedes también, la ropa de ustedes que estarán secas, y regresar a sus hogares felices y gozosos y agradecidos a Cristo por la salvación de vuestra alma. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares Cristo también los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes por toda la eternidad, viviendo en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos aquí presentes y los que están a través de internet y del satélite en otras naciones, en América Latina, en el Caribe, en Norteamérica, en Europa, en el África y en otras naciones. Y que Dios les bendiga a todos grandemente, y también los que están en otras naciones también pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos. Allá tienen bautisterios donde ustedes se encuentran, y ministros que les bautizarán en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También tienen ropas bautismales para ustedes. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Ricardo Villagrán para que les indique hacia dónde caminar las damas y hacia dónde caminar los caballeros, para cambiarse de ropas y colocarse así las ropas bautismales. Luego también habrá personas que cuidarán de vuestras ropas en lo que ustedes son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y les ayudarán en todo lo que ustedes necesiten. Con nosotros el reverendo Ricardo Villagrán para indicarles hacia dónde caminar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.